Hoy se van a mudar los haters para mi canal y no me importa. Pero hoy tocó hablar del video de estos influencers cubanos tan queridos, no solo por ustedes, yo también sigo a alguno de ellos. Pero tenemos que hablar porque aquí sí creo que se le fue un poquito la Catalina, como se dice en buen cubano. Y yo no puedo dejar de hablar de esto porque precisamente hago contenido educativo tratando de guiar un poco a los padres en la educación de sus hijos y de este tema tan peligroso detrás de lo que consumen en internet. Y antes de que comiencen a reaccionar, déjenme decirles que yo no vengo a criticar esto. Para nada. En definitiva, hace rato que se volvió tendencia publicar en redes sociales la intimidad de las personas. Y si personas adultas se sienten cómodas haciendo pública y monetizando su vida sexual, pues qué más da que ellos hagan un simulacro a manera de chiste o lo que sea. Así que no voy a criticar esto. Lo que sí voy es a criticar esto y las consecuencias de hacer esto después de haber consumido esto. Y el impacto psicológico que puede tener videos como estos en adolescentes y jóvenes. Y si tú quieres venir a comentar que no pasa nada, que es humor, que todo el mundo sabe que fue un juego, quédate en este video que te voy a explicar cómo funciona y cómo impacta esto en la educación de nuestros hijos. Digo, si te interesa más la educación de tu hijo que divertirte en redes sociales. Yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito de este vídeo. Y no me voy a centrar en la crítica a estos influencers porque al final ellos son adultos y son libres de decidir si prefieren utilizar sus redes solamente para hacer reír a sus seguidores en detrimento de la formación y del daño que pueden ocasionar en quienes lo consumen, sobre todo en los más jóvenes. Cada quien es responsable de decidir su ética profesional y su compromiso con su público. Así que hoy a quien voy a criticar es a ti. Sí, a ti que te ríes como si de una broma ingenua se tratara. A ti que das likes y comentas. A ti que eres el único responsable de que esto sea priorizado por el algoritmo y llegue a miles de personas, incluido adolescentes y jóvenes. Y es que yo podría defender incluso bromas como esta si se presentaran en el contexto de un show que usted paga como adulto y usted sabe lo que va a consumir. Pero no sé si es que estos influencers se descolocan y no saben si están haciendo una presentación en un show o están posteando en una página en Facebook, donde ni siquiera ellos ni nosotros mismos decidimos a quiénes va a llegar, porque es el algoritmo quien lo decide. Y para aquellos que comentan, si no te gusta, ¿para qué lo ves? No es así como funciona. Si estamos en las redes, un poquito de responsabilidad y de comprensión de cómo esto funciona. Cuando usted o su hijo está navegando, le aparece lo que quiere, pero también lo que no quiere ver. Y si el contenido lo hacemos virar con likes y comentarios, aunque sea negativo, va a llegar a muchísimas personas. Y esto es lo que más me ha sorprendido. No sé si usted sabe que Facebook te presenta a tus amigos que le han dado likes a los videos. Y aquí está lo llamativo. Muchísimos de mis amigos, padres de familia, personas responsables, cristianos, le han dado like a este video. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente no entendieron nada? ¿Realmente creen que es solo un video inocente o un chiste más? Es por ello que considero necesario hacer este video. Vamos a ver. ¿Saben ustedes cuántos adolescentes y jóvenes están viendo este video? Y no me refiero a niños, porque ahí sí, ningún niño tiene por qué estar en las redes sociales y de estarlo es absolutamente responsabilidad de los padres. Pero los adolescentes y jóvenes sí están presentes con mucha fuerza en las redes sociales. Y ya sobre cuál sería la edad aceptable o prudente para que nuestros hijos estén en las redes sería un tema para debatir en otro vídeo. Pero la realidad pura y dura es que sí, absolutamente, los adolescentes y jóvenes consumen videos como esto. Y aquí es donde usted podría decir, bueno, ¿y qué? Esto es solo humor, es una broma, no seas tan mojigata, hay que divertirse, hay que reírse. Yo no sé si usted sabe, pero todo el que ha estudiado un poquito de pedagogía, psicología, sociología, sabe que uno de los métodos más efectivos para educar o enseñar, que no es lo mismo, son los materiales audiovisuales. Y lo mismo puede usarse para educar como para adoctrinar, convencer, manipular. Y cuidado,
No digo que para nada este video lo hagan hecho con esta intención. La intención pudo haber sido tan simple como divertir y ganar like, pero no se trata de la intención, sino de las consecuencias. Los videos se utilizan tanto para enseñar un nuevo idioma, clases de todo tipo, como para preparar soldados que van a la guerra. Y su efectividad está más que comprobada. Entonces, vamos a analizar el contenido de este video. Aquí se ven personas que consumen algo, que luego hacen algo de lo que no recuerdan nada al día siguiente. Y no se trata de lo que hicieron, sino de hacerlo de una manera inconsciente. Y si tú quieres creer que es un chiste, nada más te explico lo que queda en el inconsciente de las personas que ven este video. Después de lo sucedido, aquí no hay una reflexión ni un llamado de atención. Pasó esto y todo el mundo tan ancho a reírse, a divertirse y a normalizar cosas como estas. Y no me digas que todo el mundo sabe que esto es un chiste y que mis hijos saben que esto es solo humor, pero que ellos están conscientes de que está mal consumir cosas como esta y hacer cosas como esta de manera inconsciente, porque yo se lo repito cada día. ¿Usted sabía que un video como este puede ser mucho más potente que lo que usted le diga? Porque las personas solo recordamos del 10 al 20% de lo que escuchamos. Sin embargo, recordamos entre el 50 y el 60% de lo que escuchamos y vemos a la vez. Es decir, que aprendemos entre 3 y 5 veces más cuando la información se presenta de manera visual y auditiva combinada que cuando se escucha solamente. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto se basa en la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, que si quieren podemos estar conversando sobre esto. Pero el punto aquí es, cuando miles o millones de personas consumen un contenido, este contenido deja de ser solo un chiste y pasa a ser un mensaje cultural. Y los mensajes culturales educan aunque nadie lo haya planeado, porque la educación de nuestros hijos no ocurre solamente en la casa o en la escuela. La educación de nuestros hijos ocurre en lo que ven todos los días en sus pantallas. Y cuando un adolescente ve una y otra vez contenido donde se normaliza consumir cosas que te hacen perder la conciencia, hacer cosas de las que luego no recuerdas nada y después simplemente reírte de eso, lo que se va instalando poco a poco es la idea de que eso es normal, que es divertido y que no tiene ninguna consecuencia. Y ahí es donde está el verdadero problema. No en el chiste, no en los influencers, sino en la normalización. Porque lo que hoy se presenta como una broma, mañana puede convertirse en una conducta imitada. Y la adolescencia es precisamente esa etapa donde el cerebro está buscando referentes, donde se experimenta más, donde se prueba más y donde muchas decisiones se toman por imitación social. Por eso, hoy no estoy aquí para cancelar a nadie, ni para decirle a nadie lo que tiene que hacer con sus redes sociales. Pero sí estoy aquí para recordarte algo muy simple. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes algo, estás votando. Estás diciéndole al algoritmo, muéstrale esto a más personas. Y entre estas personas pueden estar tus propios hijos. Así que la próxima vez que veas un contenido como este, antes de darle like, pregúntate algo muy sencillo. ¿Es este el tipo de contenido que yo quiero que eduquen mis hijos? Porque aunque no lo parezca, también educan, o maleducan, diría yo, ¿no? Si te interesa hablar de estos temas, de educación, de redes sociales y de cómo proteger a nuestros hijos en este mundo digital, puedes suscribirte a mi canal. Porque si nosotros los adultos no comenzamos a hablar sobre esto, entonces el algoritmo lo seguirá haciendo por nosotros. Nos vemos en un próximos vídeos y Dios los bendiga.